Bienvenidos a el episodio número 4 del consultorio de Entérate. Aquí estoy con una duda tremenda. Yo soy Miguel Ángel Terrón y aquí tengo a mi amigo Pablo. ¡Hola, amigos! ¿Qué tal? Bueno, tengo una duda. Resulta que yo soy muy bruto, muy cacharrero y demás, y a mí me han comentado que se puede conseguir en verano sin tener que desmontar absolutamente entero un ordenador, controlar el ruido de los ventiladores del PC. ¿Eso cómo se hace, Pablo? Pues, querido amigo Miguel, no solo el ruido, sino que aparte de todos he sabido que en verano la calor se concentra, ¿no? Lo que es el calor se concentra dentro del computer, ¿no? Y sobre todo del cuarto de computer, ¿no? Podéis comprobar perfectamente que si estáis en el salón a una temperatura, simplemente por el hecho de que esté el ordenador en un cuarto, va a subir 4, 5 o más grados, ¿no? Sí, entonces la cocina, el cuarto de baño y el salón. O sea, la sala de computer. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando sube mucho la temperatura puede llegar hasta que el ordenador se apague porque diga aquello, o me apago o exploto. O sale volando. Yo una vez me he encontrado 3 ordenadores volando por la sala y le he tenido que echar insecticida. Claro, notaréis sobre todo que el ordenador no quiere calentarse y es un no parar de los ventiladores dándolo todo, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues en este caso voy a hablar de lo que podemos hacer con el Mac, porque no sé si este programa en concreto está para Windows, ¿vale? Pero seguro que Windows tiene que tener muchas más versiones de este programita en concreto. Lo que yo utilizo se llama SMC Fan Control, ¿vale? Y lo que permite, vosotros lo instaláis, un programa muy fresquito, y te ayuda a poner los ventiladores a una velocidad concreta. Pablo. Dígame. Vamos a poner el enlace del programa en el post, ¿no? Por supuesto, amigo. En enterateca.com. Sí, eso por supuesto. Lo pondremos para que la gente se lo descargue porque además es gratis. Para descargármelo yo también. Yo lo necesito. Perfecto. Pues se te pone en la barra de herramientas, la barra de arriba, y te marca, lo primero, la temperatura a la que está el ordenador. El mío ahora mismo está en 54 grados. Uh-huh. Y RPM será revoluciones por minuto de los ventiladores, uh-huh, supongo, ¿vale? Entonces, una vez que tú le das al clic, ¿no? Te puedes meter, por ejemplo, en preferencias y te dice, pues aquí tenemos que el ordenador de la CPU, el ventilador de la CPU, el ventilador del disco duro y el ventilador, bueno, todos los ventiladores que tenga el aparatete, ¿no? Uh-huh. Y tú le dices, si quieres dejarlo tal como está, que eso, para los que sepan de Mac o tengan Mac, verán que los ordenadores son muy silenciosos, sobre todo los iMacs, ¿vale? No lo puedo decir en el caso de los MacBook, porque los MacBook muchas veces salen volando, como ha dicho Miguel, uh-huh, pero tú le dices, yo no quiero que tú estés aquí a la velocidad normal, yo quiero que tú, hoy en concreto, te pongas lo que es un no parar de echar aire, ¿vale? Porque sí, es el refrigerar. Entonces yo, para que os hagáis una idea, tengo un set, una cosa ya predefinida, que lo tengo en normal y en calor extremo, ¿vale? Yo le he llamado así. ¿Calor extremo? Claro, entonces yo cuando le pongo en calor extremo, eso significa que esto se va a poner a volar casi, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy editando un podcast, estoy haciendo algo que requiere movimiento del ordenador y claro, para que no se caliente, pues lo pongo así. Suena mucho, pero a mí no me importa porque lo que no quiero es que reviente esto y explote. Ajá, ¿y te despeina? Hombre, si pones la mano por detrás, sí, te pone el flequillo de lado. Como los niños de la piscina, si pegas el ombligo, ¿te quita las tripas? Tiene una potencia sin igual. ¿Y qué más cositas tiene? Bueno, pues lo puedes poner en grado Celsius o Fahrenheit, depende de lo tonto que seas. Te imaginan con la cara deforme esta cuando cae. Sí, es como meter en un túnel de viento de esto de para ver si son cosas aerodinámicas, pues igual. Esto es muy bien. Y fantástico, entonces tú lo pones aquí, marcas la casilla de iniciar el programita al inicio y ya lo tienes controlado desde un principio. Bueno, tengo otra pregunta. Dígame. Sí. El hecho de hacer que suene menos, es decir, hacer que el ventilador vaya más lento porque estás hasta las narices de ruido, hacer que el ordenador vaya más lento, igual que los ventiladores, hace que se ralentice, entonces se calienta muchísimo, ¿no?
Claro, yo eso sí os iba a decir. Yo no noto en ningún momento que el ordenador vaya más lento, pero lo que sí he notado mucho, y además, claro, poniendo el termómetro se nota muchísimo más, obviamente, yo consigo que estando esto a tope, con la temperatura que hace en Sevilla, que pasará de 40, se baje como 10-15 grados. Hoy el coche marcaba al mediodía 47 grados, marcaba el coche al mediodía. Por eso digo que imaginaros la diferencia que puede haber. Que no tenéis esto y preferís otra cosa. Yo sé que hay maneras, como ha dicho Miguel al principio, que sería abriendo el ordenador, limpiando los ventiladores. Yo lo voy a explicar. Porque a mí no me gusta lo del programita este, ¿eh? Lo voy a usar, pero no me convence, ¿eh? Tú eres más de manubrio, ¿no? Sí. El derecho. A veces el izquierdo, como si fuese otra persona. El tema es que yo lo que hago es que yo desmonto el equipo. Porque es que la capacidad de succión que tienen estos ventiladores, en tu caso, por ejemplo, al ponerlo en modo very hot, ¿cómo lo llamas tú? Calor extremo. Calor extremo. Pues, ¿qué es lo que pasa con esto? No solamente echa mucho aire al micro, sino que echa mucha mierda al micro. Todas las motitas de polvo que hay en el ambiente flotando se meten succionadas como un filtro de acuario y se llena de mierda lo que es el disipador de calor del microprocesador. ¿Quieres que te explique cómo funciona un microprocesador, cómo se enfría? Explícamelo, por supuesto, Miguel. Te lo voy a explicar. No quites ningún dato de la mesa. No, vale. Bueno, voy a volcar mi cabeza en el micro. Resulta que en la placa está conectado el micro, de la forma que sea, ¿de acuerdo? Entonces, entre el micro y el disipador, que es un trozo de metal, una rejilla, hay una pasta que se llama pasta térmica, ¿vale? Que es importante que esa pasta térmica esté líquida o cremosa. Si se seca, deja de disipar. En el caso de que se seque y deje de disipar, pues el microprocesador detecta que tiene una alta temperatura y el ventilador va a ir más fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Entre la ranura que hay entre la rejilla disipadora y el ventilador, que está atornillado a la rejilla, pues hay un par de milímetros, de forma que ahí se puede depositar algo. Bueno, pues existe la posibilidad de que cuando tenga mucha potencia, cuando vaya a muchas revoluciones por minuto el ventilador, vaya creando una alfombra de pelusa que termina taponando lo que es la rejilla y el acceso de aire a través de la rejilla. Por lo tanto, no se transmite la diferencia de temperatura del viento con la rejilla. Es muy aislante la mantita de pelusa que se crea entre lo que es la rejilla y el ventilador. Es como una pequeña alfombra, ¿no? La alfombrita es una manta. Es como cuando tú tapas con una manta. Da igual el viento que corra, que eso no se pasa. El problema que tiene esto es que no solamente no pasa el aire, sino que empieza a haber micro rebotes de pelusa que terminan enganchándose a las aspas del ventilador, llegando incluso a poder romperse. Madre mía. Eso ha sido horror. Bueno, pues lo que yo hago normalmente de vez en cuando, abro la torre, limpio los ventiladores con un pincelito, no hace falta más, desatornillo lo que es el ventilador del disipador y quito la mantita, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué sucede? Cuando hago eso, pues si el ordenador sigue, que no va a seguir, si sigue calentándose demasiado, pues ya hay que hacer un poquito más, quitar el microprocesador, comprar una jeringuita de pasta térmica, sustituir la que hay y demás. Ese es el método que yo utilizo, porque confío en que la placa regula la velocidad del ventilador. Pero entonces, Miguel, para hacer esto que tú has dicho, que lo veo muy conveniente, ¿cada cuánto tiempo habría que limpiarlo? Eso depende de yo lo que... Si vives en el desierto o eres un guarro, ¿no? Por ejemplo, si eres un guarro... No, ¿qué va? Es todo lo contrario. O sea, normalmente cuando
Cuando yo me he encontrado, y no me preguntes por qué, porque no lo sé, cuando yo me he encontrado pelusas más gordas de estas y la manta más tupida, ha sido en sitios donde más se limpia. O sea, si tú ves un sitio que está muy limpio, no entiendo por qué. Será la gente como, voy a meterlo debajo de la alfombra la mierda. Pues la meten dentro del ventilador. Yo qué sé. El caso es que cuando un despacho está realmente limpio, existen altísimas probabilidades de que el disipador esté lleno de pelusa. ¿Por qué? Bueno, yo votaría porque antes de venir tú la has limpiado, para no quedar mal, pero bueno. No lo sé. No sé. La verdad que no lo sé. Pero llama mucho la atención y no sé por qué. Pero entonces todo depende de que tú notes que si tú entras a una habitación y ves una torre volando al lado de la lámpara, que los ventiladores están absolutamente a tope. ¡Ay, qué bonito cuadricóptero! No, es mi ordenador. Pues ese es el momento de hacer esto, ¿vale? Correcto. Bueno, y otra cosita que te iba a comentar. Dígame. Tienes que tener mucho cuidado cuando haces este tipo de operaciones. A mí me ha pasado en una empresa en la que trabajaba hace unos años, 10, 12 años. Estaba realizando esta operación de mantenimiento. Por aquel entonces los ordenadores sonaban mucho más fuertes. Pues el ordenador hacía un ruido extraño, como como crujiente, ¿vale? Y los ventiladores estaban a tope y no se comprendía por qué hacía ese ruido. El caso es que yo fui a casa de la persona que tenía el ordenador así, con ese, decía que tenía ruidos extraños, que los ventiladores estaban todo el día y parecía que se atascaban y demás. Entonces yo abrí la tapa del ordenador, el lateral. ¿Sí? Yo no he corrido más en mi vida, creo yo. Yo desaparecí de ahí. La gente se preguntaba dónde estaba Miguel Ángel Terrón. Pues porque yo solamente le tengo pánico a una cosa en esta vida, y es a las cucarachas. Había como 50, 60 cucarachas dentro, habían anidado y estaban dentro como el calentito. Y es una de las experiencias más terribles que he vivido. Fue chachi. Pero se habían ido ahí al calor, ¿no? Entonces. No sé, tío. Pero vamos, todavía se me pone... ¿Y el crujir era eso? El crujir era que a veces se metían en los ventiladores y estaban algunas espachurradas, otras... Asqueroso, tío. Eso fue horroroso. Bueno, me he encontrado de todo. Una vez me encontré un murciélago. Pregunta cómo... Madre mía. Un murciélago. Y es que resulta que la persona tenía, para que se refrigerase bien el equipo, le había quitado, lo tenía en la terraza, se ponía allí a trabajar allí en el lecho y le había quitado lo que era la tapadera esa que se le mete en las bahías donde van los lectores de CD y ese tipo de cosas. Pues había quitado las tapas esas y había anidado allí un murciélago, tío. Eso no me da asco, pero tú sabes que yo cazo vampiros. Entonces, bien. Sí, yo me he encontrado de todo en PC. Pero vamos, ya te digo, ese es mi método para refrigerar los equipos. Bueno, pues nada, yo a los oyentes ya les indicamos desde aquí, puedes hacerlo a la manera, para mí la fácil, ¿no? De buscarte el programita que lo haga, y si sois más cacharreros, pues bueno, yo también lo digo, yo he recomendado una manera, pero yo creo que como lo hace el señor Terrón, es como debe hacerse, ¿no? Un poco de lo que es el limpiar. Pero bueno, ahí tenéis las opciones y espero que os valga. Tenemos un comentario que hacer, ¿no, Miguel? Porque hemos visto que el señor iTunes se ha portado bien esta semana con nosotros. Sí, gracias a los comentarios que estáis dejando en iTunes y demás, y valorándonos, no sé por qué, soy persona sin criterio, valorando positivamente el podcast en iTunes, está apareciendo en las primeras posiciones en un montón de categorías. El logo del podcast es el logo más feo del mundo. ¿Sabes? El podcast es absolutamente sin criterio y no me lo explico, pero os queremos. Yo estoy lleno de amor.
¿Tú también? Desde aquí decimos a todo que muchas gracias, que ya sabemos que esto no es una cosa para siempre, ¿no? Porque el señor iTunes va jugando con los sentimientos de las personas, pero ahora mismo estamos hinchados de orgullo y satisfacción. Y muchas gracias a todos. Thank you. Y nada más, este ha sido este episodio y os dejamos como siempre con los métodos de contacto. Qué bonito los métodos de contacto. Hasta luego. Dios. Podéis poneros en contacto con nosotros en la dirección podcast@enteratec.com para enviarnos comentarios, sugerencias, críticas, peticiones, dudas, si queréis que hablemos de algo, si os apetece que os comentemos cómo funciona algún dispositivo o cualquier otra cosa que se os ocurra. También nos podéis encontrar en Twitter como @enteratec_com o a través de nuestras cuentas personales, que son en mi caso @materrón y en el caso de Pablo @pacasport, por si queréis utilizar este método de comunicación. Por otro lado, nos podéis encontrar en enteratec.com para completar la información de los capítulos del podcast. Si estás escuchando esto, es porque ya has encontrado un modo de hacerlo, pero si le quieres hablar del podcast a tus amigos, familiares o conocidos, les puedes contar que nos pueden encontrar en iTunes, iVoox o escucharnos directamente desde la web. El podcast tiene licencia Creative Commons bajo las condiciones de atribución y de compartir bajo la misma licencia. La música reproducida en el podcast está extraída de la web jamendo.com y encontraréis referencias a las mismas en el post del capítulo.